buenas noches, queridos amigos de Contacto Global. Bienvenidos nuevamente a nuestro programa. Vamos a hablar de un tema muy interesante que hemos traído acá porque de alguna manera creemos que debemos ir a los orígenes más profundos de la identidad de cada nación, de esa ciudadanía latinoamericana. Para ello hemos invitado a un experto, sociólogo, teólogo, filósofo venezolano que nos acompaña desde Caracas, Venezuela. Me refiero a Enrique Ali González, quien nos va a dar luces sobre este maravilloso tema. Muy buenas noches, Enrique, bienvenido a Contacto Global. Muy buenas noches y muchísimas gracias por invitarme a tu programa que es tan importante y interesante. Muchísimas gracias, Enrique. Enrique, mucho se habla del concepto de nacionalidad y la gente, bueno, a veces con un sentido muy patriótico, dice yo soy venezolano, colombiano, chileno, en fin, pero poca gente entiende de dónde viene el origen real de ese concepto de nacionalidad. Lo sienten, pero no saben de dónde viene. ¿Qué es la nacionalidad, Enrique? La nacionalidad podríamos definirla como una etnicidad vinculada a un Estado-nación particular. La etnicidad es el conjunto de caracteres y elementos culturales que permiten que una persona se identifique con un grupo en particular. En este caso, el grupo en particular del cual estamos hablando sería un Estado-nación. Aunque también, por ejemplo, existe la etnia, que no es Estado-nación. Eso da un tipo de etnicidad, pero no es nacional, sino cuando se convierte en un Estado-nación. Muy bien, Enrique, excelente. Enrique, vamos a hablar hoy sobre dos países, bueno, en realidad fueron tres, son tres hoy día, pero algún día hubo una sola nación llamada Colombia, que los historiadores posteriormente para diferenciar acuñaron el término Gran Colombia. Queremos hablar de esta nación en particular en este programa de hoy, porque en esta nación se dieron unos movimientos históricos muy interesantes que dieron como consecuencia el ser prácticamente la cuna de la expulsión del Imperio Español de estos territorios ya hace más de 200 años. Me refiero a Venezuela, me refiero a Colombia, al Ecuador, por decirlo, citarlo también como parte de ese territorio que fue la Colombia antigua. ¿Dónde nace el origen de la actual nacionalidad venezolana, de la actual nacionalidad colombiana, por ejemplo? Bueno, aquí tendríamos que hacer algunas precisiones, que aunque podríamos comenzar a hablar del siglo XIX en adelante, pero resulta que es imposible entender la actual Ecuador, la actual Colombia y la actual Venezuela si no tomamos en cuenta el proceso iniciado en 1492. Un proceso de la llegada de los españoles a América y su encuentro y su proceso de conquista con los distintos grupos indígenas que va a marcar diferencias muy importantes en lo que hoy sería Ecuador, Colombia y Venezuela. Aunque las obviemos, porque quizás no es el tema para tratar hoy, quisiera dejar eso por sentado que sin comprender aquello no podemos comprender totalmente. Y entonces podríamos, por ejemplo, adelantarnos al siglo XIX, cuando va a comenzar una lucha, y yo quiero de una vez señalar lo siguiente. Aquí todos, para 1810, por ejemplo, todos quienes habían nacido en América eran españoles. Por lo tanto, esto fue una guerra que luego va a comenzar, una guerra entre españoles. Españoles, algunos nacidos en América, otros nacidos en la península, pero españoles. Por lo tanto, estamos hablando de una guerra civil. Y una guerra, toda guerra civil, por ejemplo, cuando termina una parte quedándose con un territorio, se convierte en una guerra de secesión. Por eso es que, por ejemplo, para América, por lo menos para la América del Sur, de la cual estamos hablando, incluso la América Central, no podemos hablar de una guerra de independencia de España, sino de una guerra de secesión.
mediante la cual una parte del Imperio Español se separa y se convierte en república. Y es evidente, lo dice la propia historia, que ese proceso va a tener un impulso fundamental desde lo que hoy es Venezuela, pero que en aquella época era la Capitanía General de Venezuela, y su precursor indudablemente va a ser Francisco de Miranda. Muy importante lo que estás diciendo y las personas que ven Contacto Global verán que muchas veces cuando hablamos de historia de esta parte del mundo, e incluso podemos irnos a otras partes del mundo, como puede ser Europa, los Estados Unidos, va a salir el nombre de Francisco de Miranda por muchas partes. Estamos hablando de un gigante de su época, un gigante de las relaciones internacionales y un gigante como militar. ¿Cuál es el rol específico de Francisco de Miranda en este proceso de secesión? Llamemos las cosas. Y es muy importante este enfoque que tú nos estás dando y llamo la atención a todas las personas que nos ven, porque es que no se habla nunca de secesión, sino de independencia. Y es cierto lo que tú dices, éramos España. No podíamos independizar a España de la misma España, no tiene sentido eso. Tienes toda la razón. Exactamente, incluso es un término totalmente anacrónico señalar a ese periodo como una guerra de independencia, porque simplemente fue una guerra de secesión, de separación de una parte de España de la otra. Y que, por cierto, los términos que se adjudicaron cada uno de los bandos, al menos como es conocido en la historia patria venezolana, que se habla de patriotas y de realistas, lo correcto sería, si lo vemos ya analizándolo más científicamente, es que era una guerra entre un partido republicano y un partido monárquico, porque ambos a su manera eran patriotas, por ejemplo. Entiendo que para aquella época podían los contendores utilizar en término peyorativo un término en contra del otro, pero eso no es válido hoy en el siglo XXI, cuando tenemos todos los datos y podemos ser mucho más objetivos y decir que hubo una guerra que comenzó, por cierto, en la España peninsular, cuando Napoleón en 1808, los ejércitos napoleónicos invadieron la península para tratar de establecer una república que provenía por la influencia de la Revolución Francesa, y esa lucha que se va a dar en España, que se va a convertir en una guerra civil española permanente, que va a afectar también a las provincias de este lado del océano, va a culminar desde el punto de vista histórico, del largo plazo histórico, culminará exactamente en 1976, cuando se da la muerte de Franco y se logra por fin en España una unificación tanto de los partidarios de la República como los partidarios de la monarquía en lo que hoy se llama una monarquía parlamentaria. Esa guerra civil que comenzó en la península se soluciona en 1976, pero de este lado de América se va solucionando en varios momentos diferentes que también es importante señalar. Por supuesto que hay lo que tiene que ver con América del Sur. Su momento culminante va a ser la batalla de Ayacucho en 1824 en el Perú, pero luego habrá otras batallas para lo que va a ser la separación de la América Central. Luego la separación de México serán otros momentos, y así incluso también quedarán dos periodos que luego es que cuando se van a resolver, porque tendrá el proceso de República Dominicana, que será distinto, y el de Cuba y Puerto Rico, que también serán distintos, porque se alcanzará un estatus distinto en 1898. O sea que estamos hablando de procesos de secesión bastante complejos, y que a veces nosotros desde América del Sur, especialmente por lo menos desde Venezuela y desde Colombia, creemos que el proceso que se inició aquí fue el único. No, hubo por lo menos 4 formas de proceso, o 5 incluso, si contamos la especificidad muy clara de República Dominicana. Eso es lo que luego va a permitir que nosotros necesariamente tenemos una complejidad cuando hablamos de la América hispana, y mucho más cuando luego en los años ya 70, bueno, 60 del siglo XIX, pero que se convertirá en los 60 del siglo XX en una proposición interesante, que es el de América Latina. Entonces son muchos procesos,
diferentes ante los cuales hay que ir aclarando algunos términos, sobre todo cronológicos y terminológicos. Es muy interesante lo que tú dices y citaste la República Dominicana y podríamos decir que la República Dominicana sí tuvo un proceso de independencia de los haitianos. Exactamente, es que incluso tuvo dos procesos. Primero se separaron, hubo una separación de España, pero con la separación de España hubo la invasión de Haití y después entonces le pidieron ayuda a España para, junto con los españoles y los dominicanos, liberarse de los haitianos. Por eso es que, por ejemplo, en República Dominicana hay una se continuó la cercanía con España porque al final fueron aliados y más bien se considera como su enemigo fundamental o se consideró Haití, que aún incluso hoy tiene repercusiones. Yo, por ejemplo, entre el 92 y el 93 dicté algunos cursos de investigación en República Dominicana y me llamó la atención cuando vi el pasaporte, porque me lo comentaban los alumnos y creía que era jugando, no era en serio. Me decían, profesor, aquí no existe el color negro. Yo le digo, ¿cómo es eso? Sí, entonces me enseñan el pasaporte, me enseñan algunos amigos míos que son negros, además como mi abuelo paterno es negro, yo no tengo problema en decir que vengo de los negros y me llamo negro, digamos, soy, en este caso, lo digo con muchísimo cariño porque es mi familia también. Entonces le digo, pero bueno, si tú eres negra, no, me saca el pasaporte y me dice, no, en el pasaporte dice color indio, y resulta que el indio no es un color, pero allá quedó de una manera muy marcada la diferencia de que solamente son negros los haitianos. Entonces un dominicano no puede ser negro y comenzaron a llamarse mulatos o indios. Entonces ese es un proceso muy particular. En el caso de Cuba y Puerto Rico quedó truncado a la manera o se separaron de España por la invasión americana con la supuesta guerra que los americanos inventaron contra España en 1898. Eso es un proceso distinto. El proceso de Centroamérica también fue distinto y el proceso mexicano también, porque no hay que olvidar que México incluso intentó crear una especie de monarquía luego de haberse separado de España. Y luego tenemos el proceso de la América Hispana del Sur, que es el que más, a grosso modo, conocemos, pero que no es el único y que creó unas marcas bastante distintivas con los otros tres procesos. Muy interesante lo que estamos hablando y parte de eso es porque le estamos dando un reenfoque a estos hechos históricos tan importantes desde un ángulo que no es común porque no nos los enfocan los libros ni los historiadores desde ese punto de vista. Y es que eso es lo que buscamos precisamente en Contacto Global, ir más allá de lo que comúnmente se nos ha dicho. Eh, Hablando nuevamente de Colombia, la Gran Colombia, Colombia la Grande. Este proceso de separación que se da posterior, que deriva en Venezuela, en Colombia, en Ecuador, ya mucho más adelante Panamá, eh, genera en cada una de estas naciones una nacionalidad. ¿Cuál es el caso puntual de Venezuela? Venezuela hoy es un caso muy interesante de la región por todo el tema sociopolítico económico que introdujo a Venezuela en el siglo XXI. Mucha gente quisiera saber sobre Venezuela, porque Venezuela fue una patria de donde salieron grandes proyectos independentistas que se concretaron, se materializaron y en efecto lograron esa secesión de la que tú hablas de España. Pero hoy día parece Venezuela por sí misma estar en una crisis, donde no pareciera manejar ni siquiera sus propias libertades. Entonces, ¿cuál es el origen de esa nacionalidad venezolana? Y hago esta pregunta específica porque vamos a ahondar más adelante sobre la Venezuela de hoy. Ok, bueno, empezando para graficar la miseria económica en la cual estamos nosotros inmersos, el salario mínimo es $1,5 mensual. 1,5. Y la ONU había dicho y tenía establecido que $1 diario es signo de pobreza. Ahora imaginemos $1,5 $1,5 mensual. mensual es el salario mínimo. En mi caso, yo soy profesor titular a dedicación exclusiva, jubilado, y gano $15 mensual. Entonces, evidentemente, ya con eso graficamos rápidamente
el estado de miseria económica en la cual estamos. Y entonces quería remitirme un poco para hablar de Colombia y en este caso destacar otra vez a Miranda, porque Miranda fue el creador del término Colombella. Y aquí sigo un poco las líneas que ha abierto un historiador y sociólogo venezolano, Giovanni Mesa, que hoy es miembro de la Academia de Historia de Argentina. Y es que cuando Miranda crea el concepto de Colombella, inicialmente lo crea porque es un homenaje a Colón, porque él consideraba que Colón, habiendo descubierto este lado del mundo para Europa, no lleva el nombre de ese continente. Y entonces él planteaba la unión de todas las naciones españolas en una sola llamada Colombella, pero con un proyecto tan democrático, tan importante, que él establecía tres niveles de gobierno: el gobierno central, el gobierno regional, el gobierno legislativo, incluso el gobierno municipal. Establecía cuatro tipos de formas de gobierno en su gran proyecto que involucraría lo que hoy son 15 naciones americanas. Ese proyecto, por supuesto, era tan utópico que no pudo realizarse, pero vale la pena señalar que cuando la Unión Europea va a conformarse, uno de sus elementos de inspiración, y esto me lo dijo en una comunicación personal Giovanni Mesa, uno de sus elementos de inspiración es el concepto de Colombella que manejaba Francisco de Miranda. Para que veamos que una proposición hecha por Miranda en el 18 sirvió también de estímulo y de modelo para la Unión Europea en el siglo XX. Ese concepto de Miranda no va a poder llevarse a cabo porque recordemos que Miranda fue quien inició como capitán general de los ejércitos que se estaban luchando en Venezuela contra España, contra los ejércitos peninsulares, digamos, y entonces, cuando cae la Primera República, no hay que olvidar que Bolívar es quien detiene a Miranda y lo entrega a los españoles para cambiarlo por unos pasaportes para que él pueda irse. Es decir, que de esa manera Miranda ve destruida, por supuesto, la posibilidad de desarrollar esa visión utópica de Colombella. Bolívar la retoma y la va a tratar de desarrollar, por supuesto, en un sentido mucho más práctico, porque él era un político brillante, y luego ya en el Congreso de Angostura, hacia 1819 aproximadamente, él ya tenía ese concepto y crea la República de Colombia. Y por eso es que yo prefiero llamar de la primera Colombia y no de la Gran Colombia o de la Colombia actual, porque a veces se ha utilizado de manera peyorativa como para decir la Gran Colombia y la Pequeña Colombia, y eso no es correcto. Es preferible, yo por lo menos prefiero hablar de la primera Colombia y de la segunda Colombia, en el tono que aspiro que sea el más respetuoso posible. Entonces, Bolívar por eso es el padre de la República de Colombia, pero no es el padre de la patria en Venezuela, porque seguir pensando que la patria surge en 1810 es negar 300 años de historia, y no podemos nosotros pensar seriamente la historia de un país si comenzamos negando 3 siglos. Además, entonces, desde este punto de vista, Bolívar es el padre de la República de Colombia y Páez va a ser el padre de la República de Venezuela en 1830, porque Bolívar en su proyecto, que era el proyecto de la creación de Colombia, eso que lo desarrolló y lo trató de desarrollar, digamos, implantar, imponer de diversas maneras a lo largo de su vida, él no era venezolano, porque el término venezolano como dador de nacionalidad surge es con la República de Venezuela a partir de 1830. Entonces, desde ese punto de vista, Bolívar era caraqueño, pero no era venezolano, ni quería sentirse venezolano. ¿Por qué? Porque su proyecto era Colombia. Y hablar de una nacionalidad venezolana era ir en contra de la nacionalidad colombiana. Por eso es Bolívar tiene esa visión, adapta desde un punto de vista mucho más práctico y políticamente más realista el concepto de Colombella a Colombia, une 3 protonaciones que además venían de situaciones distintas, porque Venezuela, lo que después va a ser Venezuela, era una capitanía general conformada en 1777. En cambio, Nueva Granada era un virreinato y Ecuador era una audiencia, tenía otro tipo
de figuras jurídico-políticas. Entonces eran tres figuras distintas que van a influir mucho cuando luego se van a ir conformando como naciones independientes. Entonces ahí hay tres historias muy diversas que aún se le pudiera unir lo anterior a 1498, pero que ya dentro del reino español eran tres historias muy diversas. Por eso es que, por ejemplo, la Capitanía General de Venezuela nunca fue dependiente del virreinato, pero en cambio las provincias que lo formaban, a las 10 provincias famosas que formaban la Capitanía General de Venezuela, algunas, las del occidente, sí estaban más vinculadas al virreinato de la Nueva Granada, pero las de Oriente y la propia Caracas, que también va a ser llamada Venezuela, no estaban vinculadas. Entonces, esos procesos, ¿cuándo se van a iniciar? Esto es muy importante, porque el proceso de creación de la nacionalidad, que es una idea de nación, es una especie de etnicidad nacional, solamente comienza a darse de la manera como se va a terminar dando, es a partir de la guerra, no antes, porque antes eran distintos tipos de etnicidades regionales españolas. Las virtudes y los defectos de intentar crear una nacionalidad a partir de la guerra, es que entonces esa nacionalidad se va a intentar llenar de los atributos del bando vencedor y no de todos los bandos. Y al llenarse de los atributos del bando vencedor, negará a los vencidos, le quitará la posibilidad de hablar de los vencidos, incluyendo la exacerbación del hiato histórico en contra de los españoles que duró un hiato que cubre 300 años, lo cual además implica una negación de sí mismo. ¿Por qué? Porque no solamente que jurídicamente Bolívar, Bello, Páez, etcétera, todos eran españoles desde el punto de vista jurídico, sino desde el punto de vista de su conformación, porque su conformación física era evidentemente de origen español dominante. Y cuando comienza a crear una nacionalidad negando lo que tú eres, es una nacionalidad que evidentemente es enfermiza, porque comienzas negando lo que tú eres, y eso es incorrecto. Si a lo mejor no había más remedio en el siglo XIX que hacerlo, por lo menos en esa primera mitad, ha sido un error permanente insistir en esa visión enfermiza de hablar de una nacionalidad que comienza por negarse a sí misma, por negarse sus orígenes. Claro, claro, claro. Y perdón que te interrumpa, Enrique, pero ciertamente nosotros estamos hablando de un proceso eh, que se da en unos escenarios muy particulares. Eh, el tema de la secesión no era una causa común. No todo el mundo quería desconocer al rey ni quería que España saliera, pues, llamemos, separarse de España. Se dan unos hechos un poco más adelante con las invasiones napoleónicas en Europa, que afectó indiscutiblemente a España y repercutió directamente sobre los territorios americanos. La pregunta concreta es, ¿por qué esta visión de nación empieza a surgir con tanta fuerza a través de la guerra? O sea, ¿en qué momento se comienza a entender que era necesaria la guerra para conseguir la nación y el valor de la nación? Ajá, bueno, hay un ejemplo que podría ayudarnos a nosotros, creo yo, para ilustrar esta misma pregunta. Por ejemplo, cuando Inglaterra invade a la India tenía una historia de nación existente muchos siglos antes de la llegada de Inglaterra. Incluso podían ser más de 1000 años en que habían distintas conformaciones étnico-nacionales en la India. La India entonces, cuando plantea separarse, digamos, liberarse de Inglaterra, la India tenía muy claro su perfil étnico-nacional, porque ellos habían sido nación. Ellos no tenían que decir que no eran ingleses, porque evidentemente no lo eran. Había una diferencia muy tajante.
pero eso no sucedía para el caso ni de Venezuela, ni de Colombia, ni de todas las naciones españolas, de lo que hoy serían las naciones hispanoamericanas. ¿No? ¿Por qué? Porque éramos también españoles. Incluso desde el punto de vista antropológico, hoy en día se consideran que hay dos sitios en el mundo en donde se han producido en una pequeña escala de tiempo unos procesos muy intensos de mestizaje. Y estos sitios son la América Española y la península de la Malasia, o sea, la Malasia, toda la experiencia malaya. Se mezclaron tanto que dieron origen a otra cosa. Nosotros aquí se va a conformar como grupo étnico mayoritario el criollo en dos de sus versiones. El criollo como hijo de peninsular nacido en América, pero luego el criollo que ya se encargará de definir aproximadamente o introducir el término de la nueva definición Bolívar en la Carta de Jamaica, cuando dice, no somos negros, no somos indios, no somos europeos, somos un nuevo género humano. Ahí precisamente se encuentra una definición adicional de lo que hoy en día entendemos como criollo. Entonces, ¿qué sucede? Cuando comienza la guerra, en 1810, todos eran españoles. No es casual que una hermana de Bolívar era monárquica y Bolívar era republicano. ¿Y cómo se diferenciaban ahí? Si eran igualitos, hijos de la misma madre, hijos del mismo padre, eran idénticos. Entonces, ¿cómo se diferencian? No, no se pueden diferenciar. Entonces es necesario inventar, forzar la realidad para crear una diferenciación que no existía previamente. Y esa diferenciación los lleva a eliminar elementos objetivos de la realidad. Por ejemplo, cuando se crea el decreto de guerra-muerte, cuando dice españoles y canarios, contad con la muerte, si así seas indiferente, si no os plegáis a las armas republicanas. ¿Qué está haciendo? ¿Qué eran españoles? Imagínense que todos eran españoles y al día siguiente se encuentra con un decreto de eso y dice, bueno, ¿y quiénes son españoles y quiénes no son españoles? Si todos tenemos pasaporte español. Es decir, ahí hay un invento total, absolutamente. Y señalar a los canarios como otro grupo cuando ellos también eran españoles. Es decir, hubo que inventar cosas que no existían en la realidad para poder separar tajantemente los bandos en pugna. Entonces, somos productos de esas guerras. Ahora, el problema de esas guerras es que resolvieron un problema político cuando eliminan el poder de la corona y crean un poder republicano, pero no podían eliminar el problema étnico porque el problema étnico no existía, fue creado a propósito, porque había una continuidad étnica y esa continuidad étnica es la que ha venido sufriendo durante mucho tiempo negación de su origen y por eso es que es una nacionalidad enfermiza. Veamos el ejemplo en el caso de los Estados Unidos. Los Estados Unidos se separan de Inglaterra, pero ellos no empiezan a desechar sus valores angloamericanos, su influencia anglosajona, su idioma inglés, incluso su religión protestante, incluso a partir de los elementos que llegaron de los peregrinos en el siglo XVII, los convirtieron en un modelo de creación nacional, para que veamos el grado de lo que significa la ruptura étnica y la continuidad étnica, que el momento en que llegan los peregrinos a los Estados Unidos es una de las principales fiestas de los Estados Unidos, como es el Día de Acción de Gracias. En cambio, el día que llegan los españoles a América, que fue en 1492, es un día en la cual muchísimos se entusiasman es para ir a derribar las estatuas de Colón. Un ejemplo más enfermizo de eso es difícil conseguir. Estamos de acuerdo y estás exponiendo un cuestionamiento que se hace todo el mundo. ¿Por qué el norte de América es lo que es hoy día a nivel de desarrollo sociocultural, económico y político? Porque no se puede desconocer que Estados Unidos y Canadá, sus modelos políticos son exitosos. Y el sur está en un encaje, parece un poco como más estancado. Ciertamente nos estás haciendo entender de forma muy puntual
el peso que tiene hasta nuestros días nuestra historia. Claro. Por eso, claro, indiscutiblemente. Por eso, cuando hablamos de la América Latina de hoy, de la Venezuela de hoy, Nicaragua, un enfoque muy objetivo, de Cuba, en fin, países que de alguna manera parecen haberse congelado en algún esquema, hombre, opuesto a su propia identidad, parece ser. Cuando nosotros analizamos este presente en estas naciones, ¿qué crees tú que estemos arrastrando erradamente de esa historia que nos haya traído hasta este presente? Bueno, es una pregunta, pues, digamos, bastante compleja porque abarca muchos elementos. En este caso, nosotros podríamos inicialmente decir que en el surgimiento de la idea de nación, que surgió y se desarrolló en plena guerra, se produjo una ruptura, un ocultamiento de una historia de por lo menos 300 años, que a lo único que ha conducido es a un desconocimiento de lo que nosotros somos y a un ocultamiento de lo que verdaderamente pasó. Por ejemplo, cuando se habla de las guerras de secesión, algunas personas, para hablar de Venezuela, se dice que con la batalla de Carabobo se alcanzó la libertad del país. Entonces, la pregunta es, ¿la libertad para quién? Porque los esclavos siguieron siendo esclavos. Los esclavos se va a producir la liberación de esclavos en Venezuela en 1854, 33 años después de Carabobo. Entonces, ¿fue la libertad para quién? La libertad para una parte del bloque del sector dominante, porque los criollos no es lo que hoy entendemos por criollo. Los criollos eran simplemente un sector subalterno, pero de los sectores dominantes. No era representante del pueblo. E incluso también se va a producir, por ejemplo, ¿por qué al principio y durante mucho tiempo, sobre todo al principio, estuvieron también los indígenas a favor del rey de España? Porque las leyes de India, creadas en el siglo XVI, protegían al indígena, lo protegían del militar conquistador, que luego serán el criollo. Es decir, la corona participaba abiertamente a favor de los indígenas y en contra de los militares criollos que luego van a ser los grandes cacaos. Porque no es casual que, por ejemplo, yo tengo elementos escritos que están en mi página web www.sicube.org, en donde hay documentos que, por ejemplo, explican en plena lucha en el Consejo Municipal estaba el Marqués del Toro recibiendo una denuncia por parte de los indígenas de Charallave, porque el Marqués del Toro le negaba a los indígenas de Charallave su acceso o su derecho a las tierras comunales, porque aquí hubo una argucia de parte de esos sectores dominantes, de los criollos que dirigieron la guerra de secesión, y es que empezaron a decir que los indígenas habían sido totalmente desaparecidos por la corona española, lo cual no era cierto además, porque hubo una recuperación demográfica a partir de la primera mitad del siglo XVII. ¿Pero por qué lo hacían? Por la sencilla razón, decían, si no existen comunidades indígenas, no existen tierras comunales indígenas, y entonces se podían comprar a precio de gallina flaca porque se declaraban como tierras baldías de los consejos municipales. Y esa lucha ha sido tan larga que alrededor de 1980 del siglo XX es cuando se resuelve una disputa que había en contra de los indígenas de Maturín en el estado Monagas, porque se le había negado acceso a sus tierras comunales, a sus tierras colectivas. Entonces ahí había un interés. Estamos hablando del Marqués del Toro, es muy conocido, y por supuesto que no era solo él, porque una de las riquezas de aquella época eran los terratenientes, y la mayoría de los criollos que dirigieron la guerra, por lo menos algunos de los más importantes, eran terratenientes.
y querían apropiarse de las tierras comunales de los indígenas, como luego lo hicieron cuando se instaló la República. No hay más que recordar la ley de 1938. Entonces, desde ese punto de vista, cuando se dice que con Carabobo se logra la libertad, ¿es la libertad para quiénes? ¿Es la libertad para quiénes? Porque en definitiva, los esclavos duraron 33 años siguiendo esclavos. Es decir, que la explotación que hubo en la época de la corona española se mantuvo intacta durante la época republicana. Muy interesante lo que nos estás diciendo, porque es una reflexión que no se encuentra a flor de piel, como dicen, ¿no? Dado que ciertamente muchas de las cosas, y nos suele pasar a lo largo de nuestra vida, que muchas de las cosas que combatimos suelen ser las que más terminamos haciendo nosotros mismos, ¿no? Y ahí entra un tema de una diatriba ético-moral del individuo y de los movimientos sociales, que es muy importante. Hoy día, ¿qué crees tú que hay que rescatar de la nacionalidad? Lo primero que hay que rescatar es el amor a la nacionalidad, el amor al país, el amor a la patria. Que cuando uno diga que uno es patriota, eso es símbolo positivo. Eso es un elemento a emular. Y no como a veces se viene diciendo que las naciones han pasado de moda. No, el nacionalismo no ha pasado de moda. El nacionalismo se requiere ahora cada vez más. Ahora, ¿qué se entiende por nacionalismo? Porque, por ejemplo, una de las maneras como han atacado, y aquí viene con la influencia de los movimientos internacionalistas, no, digamos, ser marxista, ser de izquierda, comunista, etcétera, es ser antinacionalista. ¿Y qué plantean esos movimientos? Ir en contra de las naciones, aunque finalmente terminan subordinados a una gran nación. Terminan subordinados a China o a la Unión Soviética, etcétera, pero van en contra de las nacionalidades pequeñas. La nación es la manera cuando uno ama por sobre todo el lugar donde ha nacido. Y el hecho de que uno ame, porque a veces piensan que los nacionalismos son agresivos, y entonces uno tiene que responderle, si yo amo a mi madre patria, yo no voy a odiar a la madre de los demás. Porque yo celebro el Día de la Madre, y el Día de la Madre yo estoy feliz con mi mamá, y yo no le estoy deseando mal a la madre de más nadie. Es decir, el querer a la madre de uno no implica odiar a la madre de los demás. Es decir, la madre patria es fundamental para poder seguir existiendo. Y contra los globalitarios que están planteando simplemente separar o disminuir el peso de las naciones para que el gran capital entre y haga y resuelva lo que desee sin ningún tipo de barrera. Ante eso, hoy más que nunca, es todavía más necesario ser patriota, ser nacionalista, pero con una nacionalidad que se enfrente, para el caso de Venezuela y de Colombia y de Ecuador, con la ideología creada en el siglo XIX para poder conformar una historia realmente objetiva y científica. Muy interesante lo que nos acabas de decir, Enrique. Bueno, ya llegando al final de nuestro programa, Enrique, no sin antes darte las gracias, porque de verdad estoy convencido que las personas que están disfrutando hoy de nuestro programa Contacto Global, les has dejado allí una semilla de inquietud, una espinita de una nueva percepción del concepto de nacionalidad. Y es muy importante porque la nación es nuestra construcción y es nuestra gran obra. Enrique, las personas que te quieran ubicar en redes sociales, ¿cómo lo pueden hacer? Repítenos por favor tu página web. www.ciscuve, CISCUVE, o sea, Centro de Investigaciones Socioculturales de Venezuela, .org. Y también estoy en YouTube Ciscuve. Y YouTube, tengo dos canales, YouTube Ciscuve y YouTube Enrique Ali González Ordogoy. Ahí está. Y mi correo es ciscuve@gmail.com. Muchísimas gracias, Enrique. Bueno, queridos amigos, muchas gracias a ustedes por esta invitación. Muchas gracias.
No, claro que sí, siempre bienvenido. Volvemos a hablar en el futuro. Queridos amigos de Contacto Global, nos acompañó Enrique Ali González, sociólogo, filósofo, teólogo, quien nos acompañó desde Caracas, Venezuela. A modo de conclusión, podemos decir que la nacionalidad es la identidad de nuestro ser con nuestros valores y raíces como miembros de una nación. Lamentablemente parece que la igualdad entre naciones cada vez estuviera más separada y como nos ha hecho entender Enrique Ali el día de hoy, mucho de ello va vinculado a nuestra historia. El conocer nuestra historia nos brinda una oportunidad de entender mejor este presente para a través del presente hacer un futuro del cual algún día hablaremos como historia y queremos que sea una historia mucho más grata y positiva para nuestras generaciones futuras y para cada una de nuestras naciones. Mis queridos amigos de Contacto Global, muy buenas noches para todos ustedes, hasta un próximo programa. Muy buenas noches, Enrique. Muy buenas noches, Alejandro, y muchísimas gracias por la invitación. Hasta la próxima. Hasta la próxima.